porque en este momento está Gustavo Cano conectado, ¿no? Si me permite darle el pase directo a nuestro compañero de ADN Populares. ¿Cómo estás, Gus? Buen día. ¿Qué haces, Emma? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo arrancó este lunes? Movido, ¿no? Claramente. Movido. Sí, sí, movido con la noticia que apenas yo abro las redes sociales para, para ver cómo está el día. Quizás uno solo enterándose o pretendiendo enterarse si va a llover o no, ¿no? Y de repente nos enteramos, obviamente, de la partida de Francisco, Ujú. que le digamos unas palabras, pero bueno, es la noticia del día, ¿no? Es sin ningún lugar a dudas la noticia del día. Creo que me animaría a decirte a nivel mundial. La Claro. figura del argentino Jorge Bergoglio, que tenía 88 años y que ayer domingo se había mostrado en público por última vez y en realidad había sido su reaparición por la Pascua ahí en San Pedro, en la plaza, en el Vaticano. Recordemos que Francisco venía de transitar una internación en la cual había estado bastante complicado y que aparentemente, bueno, se había repuesto. eh, y nos tomó, creo que a todos por sorpresa, si bien la información que se manejaba era que la salud del sumo pontífice estaba bastante delicada, bueno, vemos la foto que tenemos, que tengo de fondo, le contamos a quienes nos están escuchando a través de la radio, es del día de ayer, lo vemos en silla de ruedas. La verdad que se están organizando en estos momentos despedidas, te imaginarás, a lo largo y a lo ancho de este planeta. Homenajes, por supuesto, y repercusiones también, en todos los ámbitos, a las 7:35 hora de Italia, falleció el Papa Francisco, como decíamos, a los 88 años. El fallecimiento se produjo en la residencia Santa Marta y un día después de Pascua, cuando se había mostrado por última vez desde la Basílica de San Pedro. El anuncio se realizó a través de un video donde el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, leyó el comunicado oficial que más o menos decía algo así como: con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre, su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados. De hecho, ayer el Papa Francisco, en su saludo por Pascua, había planteado justamente, nosotros habíamos hecho una publicación al respecto, porque nos parecía importante decir presente en esta reaparición del Papa Francisco, lo que hoy a la postre podemos decir fue su despedida de todos y todas, donde, bueno, justamente, si bien estaba convaleciente por una grave infección respiratoria, el Papa ofició ayer, como decíamos, la vigilia, eh, antes de ayer incluso también, la vigilia del sábado, y dejó un mensaje profundo, que pidió no rendirse ante el dolor y ser portadores de luz frente a los vientos de muerte que soplan sobre nuestro mundo. Sabemos que el Papa Francisco ha sido y ha caracterizado su papado por un mensaje en favor de los más pobres. Los argentinos decimos que hemos tenido no solo un papa, sino que además un papa peronista. Claramente, claramente. Distanciado de las políticas neoliberales, distanciado y enfrentado a las políticas neoliberales. Su mensaje siempre ha sido en pos de lo más humilde y de los más pobres y en busca de esto que decíamos, ¿no? En busca de la igualdad, de la equidad, de la justicia social y demás, que bueno, será recordado así el Papa Francisco. El gobierno argentino por lo pronto va a decretar, según confirmó el vocero Manuel Adorni, estaría decretando 7 días de duelo nacional. eh, lo que comunicó Adorni a través de la red Twitter fue: falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres. El presidente de la Nación decretará 7 días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre,
que en paz descanse. Esto fue lo que publicó Manuel Adorni, donde también reconocieron que más allá de las diferencias, déjame que les pedimos perdón a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo por las desprolijidades por ahí, pero son noticias que entenderán, estamos recién manejando y que se están dando en el minuto a minuto y bueno, Javier Milei, presidente de la República Argentina, también hizo referencia Sí, hay un a... comunicado de la Secretaría de Presidencia Sí, que salió hace unos minutos. No lo tengo a mano, lo leí hace un ratito nomás. sí, Nada, bastante sobrio, ¿sí? sí, Sin nada que resaltar, pero bueno, correcto, vamos a decirlo también. sí, sí. En donde, bueno, no dicen nada fuera de lugar que uno esperaría en este contexto y sobre todo con las manifestaciones que ha tenido en algún momento Javier Milei sobre Francisco, Sí, que lo podrían haber sido definió, lo había definido como representante del maligno en la tierra en plena campaña electoral y en más de una oportunidad. Pero bueno, el presidente se expresó a través de su cuenta de Twitter, o X, como se llama ahora, y bueno, dijo, a pesar de las de diferencias que hoy resultan menores, pero se encarga de nombrarlas, claro, no sé si había necesidad de nombrarlas, sobre todo un día como hoy. Bueno, a pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, escribió el presidente de la República. Bueno, todos sabemos que esto que decíamos, ¿no? Que Milei se había referido a Francisco como el Papa es el representante del maligno de la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios en plena campaña electoral. Bueno, hoy, como decís vos, se refirió, digamos, más allá de resaltar sus diferencias, eh, se refirió con respeto a la figura de sí, Francisco, que creo yo, entiendo aquellos que profesamos la fe católica, aunque yo no soy muy practicante que digamos, pero sí he nacido en una familia, en el seno de una familia católica, que bautizaba a sus hijos, que te hacía tomar que tomabas la comunión y digamos que ibas a misa y demás. Este, Creo que Francisco ha sido una figura y será recordada como una figura más que importante en la historia de la religión católica, en la historia del Vaticano. Su papado va a ser recordado, por supuesto. Esto que decíamos, ¿no? Es la noticia muy reciente, todavía estamos todos muy consternados y conmovidos por esta noticia. Em, y la verdad es que necesitaremos tiempo para masticar y procesar este nuevo mundo que están haciendo. Sabemos que en las próximas horas seguramente empezarán a arribar los cardenales de todo el mundo para elegir un nuevo papa, pero sin ningún, y por supuesto el velatorio transitar el velatorio de Francisco, que será ahí en el Vaticano y que seguramente recibirá un peregrinar de cientos de miles de fieles y de personalidades de todo el mundo que se acercarán a participar de del último adiós al Papa Francisco, que insisto, después de el, el papado de Joseph Ratzinger, ujú, ¿no? O como nosotros hemos definido en alguna oportunidad, el Papa nazi. sí, sí. La llegada de Francisco fue para la Iglesia Católica, para la fe católica y para los creyentes, la verdad que un bálsamo de esperanza y de reencuentro con los fieles, ¿no? Porque digo, muchos cuando recordamos quién fue el antecesor de Francisco, eh, bueno, reconocemos que ahí hemos sido bastante críticos. Em, bueno, los argentinos seguramente hoy estarán todos conmovidos por la partida. Más allá de la creencia y de la fe que uno pueda tener o no, la noticia de la muerte de Francisco, de Jorge Bergoglio,
sin ningún lugar de dudas, para los argentinos será motivo de conmoción. Por supuesto, nuestro profundo respeto por todo su legado. Siguen llegando noticias. Digo, Vladimir Putin, presidente de Rusia, rindió homenaje al Papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, a través de las redes sociales. Sí, Describió como un dirigente sabio y un defensor constante de los más altos valores del humanismo y de la justicia. Nosotros, claro. por lo pronto, en lo particular, coincido con esa definición del presidente ruso, Vladimir Putin, y de la caracterización respecto de Francisco, ¿no? Increíble la importancia, ¿no? De la figura papal en el mundo. Y quién diría que sería argentino, ¿no? También. Hoy el representante, que lo decía hace un rato, para mí, hoy por hoy, el argentino más importante de la historia. Sí, Y, y la marca que ha dejado, no solo en la Iglesia Católica, sino en el mundo, ¿no? Qué difícil va a ser eh, su, para que continúe con el legado de Francisco, ¿no? Para quien sí. encabece ahora la Iglesia Católica. Sí, esperemos que haya una continuidad por decirlo de alguna manera, en las políticas que llevó adelante Francisco desde el Vaticano, ¿no? Digo, recordemos que durante 12 años tuvo un papado de 12 años, en realidad, eso es lo que quería decir. Este, Desde marzo de 2013 hasta febrero del 2025 fueron casi 12 años de pontificado. Argentino, el primero sudamericano y jesuita, también fue el primero en 700 años que convivió con un papa emérito, ya que recordemos que Benedicto XVI, después de 8 años de papado, eh, no sé cómo se dice, habría dado un paso No, al no sé costado. si se define igual que con los reinados, que se dice abdicar. No sé si es lo Sí, mismo. no sé, no, Los reyes pueden abdicar al trono, como renunciar al trono, sí, pero no sé si es básicamente. lo mismo. No, Porque no sé si es lo mismo. Pero sí, pero, básicamente fue eso lo que hizo Benedicto XVI, fue renunciar al papado y este eh, por eso tuvo que asumir Francisco. Antes de eso había estado Juan Pablo II, que durante 26 años estuvo al frente del Vaticano. Y bueno, podríamos seguir recordando, pero sí decir esto, ¿no? sí. Que fue claramente el primer argentino, el primer sudamericano, obviamente, y el primer jesuita en presidir este, el ¿Cuántas, Vaticano. con cuántas novedades, ¿no? Que Y claro, asumió Bergoglio, ¿no? Esto que decís, el primer papa latinoamericano, el primer papa obviamente argentino, sí, el primero en asumir con el papa anterior, habiendo abdicado, sí, como muchas novedades para el primer jesuita. sí, eh, sí, sí. El primer progresista, podríamos decir, sí, o sí, un progresista, digo, tuvo políticas de apertura del Vaticano y de la fe abrió los brazos, digamos, del catolicismo a minorías que incluso habían sido perseguidas por la misma fe, ¿no? Digamos. claro. Este, por supuesto, digo, se habla, hay entre progresistas y moderados, se nombran algunos posibles sucesores, desde un cardenal A ver. filipino de 67 años, que fue arzobispo de Manila, bueno, y a quien Francisco lo nombró en 2019 prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el Vaticano. Y que siempre ha insistido en la importancia de la inclusión y la justicia social, o sea que, digamos, alguien Ujú. que seguiría la línea Francisco, por llamarlo de alguna manera. Después hay un Perdón, cardenal y también, de perdona, Ghana, pero sí, abre la puerta también a cardenales que no son europeos, ¿no? Porque hasta el momento sí, claro. eran todos de ahí, siendo él latinoamericano, le abre la puerta a que pueda ser ahora de cualquier otra parte del mundo. Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, hay no menos de
cinco o seis nombres de papas profundamente progresistas que podríamos decir continuarían la labor de Francisco, por supuesto aportándole su impronta, pero en línea con esto, con este nuevo Vaticano que había construido Francisco. Y después hay algunos conservadores que uno los mira de reojo. eh, pero bueno, habrá que ver. Hay cuatro o cinco, hay cuatro nombres con cuatro o cinco nombres conservadores. Sí. Este, Ya que tenés abierta ahí la nota, sí. ¿dice más o menos cuánto es el tiempo estipulado para la asunción del nuevo papa, para la elección del nuevo papa? Ahora empiezan lo que serán las exequias de Francisco, que Claro. aproximadamente durarán una semana. Ajá. Eh, pasado ahora mira, tenía los nombres, estoy tratando de hacer memoria de las definiciones básicamente, pero ahora se abre, ahora justamente el camarlengo, que es quien leyó el comunicado donde se anunciaba la partida de Francisco, quedará a cargo de la cuestión administrativa del Sí, Vaticano, será el encargado de convocar a los distintos cardenales para elegir al sucesor de Francisco. Hay todo una cuestión protocolar. Todavía no. Ya te decía, ya hay nombres en danza, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, ya esperaremos la fumata claro, blanca, ¿no? Que se va a producir. claro. Eso, recordemos que los cardenales se juntan, entre ellos Ujú. eligen a quién será el sucesor. Si hay elección, se prenden se quema una quema de papeles genera humo blanco. Si hay fumata blanca, habemos papa. Y si no, se mantiene ahí en la reunión de los cardenales. Hasta que, y se le va anunciando a los fieles y al mundo a través de este humo, de este humo que sale desde la chimenea del Claro. Vaticano, que puede ser de distinto color en función de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Em, Claro, claro. no, Ahora vamos a ver la famosa escena, la famosa imagen de la gente en la Plaza de San Pedro mirando hacia la chimenea del Vaticano, esperando la fumata blanca para la asunción o la presentación del nuevo Papa, ¿no? claro, 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 Eso sí, va a sí, sí, esperar sí, ahora. sí, 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 exacto. ¿Cómo vos me preguntabas cómo se elige? Bueno, se hace, cuando su trono queda vacante, sede vacante se llama el periodo que ha comenzado con la Claro. muerte de Francisco, y se inicia el proceso de sucesión luego de un periodo de entre 15 y 20 días. ¿Sí? Los Ajá. cardenales menores de 80 años se reúnen en la Capilla Sixtina para celebrar el cónclave. Durante este tiempo los cardenales permanecen aislados sin contacto con el exterior y con el fin de evitar cualquier influencia externa en la decisión que van a tomar. El proceso de votación es estricto y riguroso. Cada cardenal emite su voto en secreto y lo deposita en una urna. Para que el candidato sea elegido debe obtener al menos dos tercios de los votos. Ujú. ¿Sí? Dos tercios de los votos. Y si ningún candidato alcanza la mayoría, las papeletas en las que se emite el voto se queman y el humo negro indica que aún no se ha llegado a un acuerdo, esto que decíamos, ¿sí? Claro. Y las votaciones continúan hasta que se logra el consenso necesario, o sea, hasta que se logra los dos tercios, por lo pronto. El Ujú. significado del humo blanco, esta fumata blanca a la que hacían mención hace un rato, bueno, es para los que lo hemos vivenciado, aunque más no sea a través de los medios de comunicación, es el momento más emblemático del cónclave, Mm. que es el humo digo, la fumata, el humo que sale desde la chimenea de la Capilla Sixtina. O sea, si al quemarse estas papeletas generar humo negro, significa que no hay papa, como decíamos recién. Ahora, si una vez que se alcanza la mayoría requerida, el humo blanco anuncia al mundo la elección del nuevo sumo pontífice. Sí. Y pocos minutos después de eso, el cardenal
protodiácono, que es el cardenal que preside el cónclave de cardenales, el cónclave papal, digamos, Ujú, le anuncia al mundo la elección del nuevo pontífice y lo presenta con el Habemus Papam, ¿sí? Habemus Papam. ujú. Y desde el balcón de la Basílica de San Pedro, y ahí revela la identidad del nuevo líder de la iglesia. Por supuesto, el cónclave es un proceso cargadísimo de historia y Claro, tradición que sirve para reflejar la continuidad de la Iglesia Católica en el tiempo. Recordemos que con cada elección papal se renueva el liderazgo de la institución y se define el rumbo que tomará la Iglesia en los próximos años, ¿no? Digo, esto que decíamos, el papado de Francisco llevó a la reconciliación de muchos creyentes con la institución eclesiástica, ¿sí? Este, y abrió y tendió puentes a nuevos vínculos. Este, y esto que decíamos, ha sido un papa profundamente progresista, un papa profundamente, que abrazó profundamente a los más humildes y que defendió la justicia social. Digo, no lo decimos nosotros, lo ha dicho Vladimir Putin sin ir más lejos, claro, algunos claro. minutos. Sí, sí, claramente la figura de Francisco no solo pasará a la historia, yo lo decía hace un rato, como un argentino importante, sino como el argentino más importante del mundo, no solo para la Argentina, sino para el mundo, ¿no? Por la figura de Francisco Sí, realmente va a tener un peso en la historia que hoy por hoy claramente no lo vemos, pero no solo por su origen distinto, o sea, con estas diferencias que vos marcabas, de ser el primero en tantas cosas, sí, pero también por el cambio radical que hizo sobre los conceptos básicos de la Iglesia Católica, ¿no? Esto de la apertura, ¿no? La apertura que ha hecho con relación a las minorías ha sido impresionante, su relación sí. con los migrantes, un montón de cosas que creo que han cambiado la forma de la Iglesia Católica. Sí, sin duda Francisco fue un papa que estuvo contra las guerras y lo dijo abiertamente, que no le tembló el pulso para decir lo que tenía que decir. Estuvo en favor de la ecología, en favor de los más pobres. Me parece que sin duda Francisco logró interpelar a propios y a extraños, y ha entrado sin duda en la historia de la Iglesia Católica. Yo soy un convencido de esto. Por supuesto necesitaremos algunos minutos más, con el transcurrir de las horas nos permitirá poder hacer una lectura más Ujú, concreta y más concisa de lo que ha significado para los argentinos y para el mundo el papado de Francisco. Eh, y esto que te decía, creo que simbólicamente se ha ido, coincido con lo que decías, se ha ido en quién era en este momento para mí el argentino más, como decís vos, más importante de la actualidad, por lo menos, sí. el más destacado, sin ningún lugar a dudas, sí, sí, sí. Sí, ahora hay que, bueno, primero hay que ver quién le continúa en su legado Sí, y cómo se acomoda también el mundo, ¿no? Alrededor, porque parece una soncera, pero el Papa es un ordenador de la lógica, de la geopolítica incluso, ¿no? De sí, la intervención del Papa sobre lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en Israel, con Israel y Palestina, el conflicto también con Rusia y Ucrania. Digo, es un interventor importante ante los sí, conflictos mundiales y Francisco lo ha sido, ha sí. estado siempre en el medio. Mm. Y hay que ver cómo se acomoda eso aquí en adelante también. Sí, sí, coincido. Sé que tenemos que cerrar, sé que nos apremia el tiempo. ¿Estamos tranquilos? Ah, bueno, pero no, porque digo, si Le no, podemos dar, le podemos dar. No, no, no. Aclaro, vamos a sí, pasar la columna de Ceci Rato para mañana, así hablamos tranquilos de salud mental, no, está ¿sí? Que bien, hoy no quiero que se genere ningún hay internas entre los conflicto columnistas del interno. Te grupo. pido no, No, no quiero porque no me quiero ver envuelto en una interna, de la producción, que no, por afecte favor. mi normal desarrollo del día a día en mi casa.
No, no, quédate tranquilo, ¿No? ya está resuelto, ya está resuelto. Está Me resuelto, quedo más tranquilo entonces. está charlado, está charlado. Bueno, entonces Eh, sí podemos decir, porque me parece que es interesante destacar que en los 12 años del pontificado, Francisco siempre se manifestó en favor de los pobres, contra el cambio climático, contra las guerras, ha impulsado varios cambios en la iglesia para permitir, como decíamos, mayor transparencia, eh, especialmente a nivel financiero, ¿sí? Además, eh, se ha manifestado para evitar los abusos de menores y dar un espacio más importante a las mujeres en la iglesia. Y seguramente ahora, con su partida y después de su reaparición pública en Semana Santa, luego de esa internación tan prolongada que tuvo, eh, digo, convencido de que el Papa que habría querido que, bueno, que todos estos hechos importantes de su pontificado fueran nuevamente evidenciados y por eso me parece que está bueno que nosotros podamos nombrarlo, podamos resaltarlo, podamos decirlo y ojalá que muchos hagan lo propio, de destacar todo lo positivo que ha dejado el papado de Francisco. eh, no tanto por él, no tanto por él, por su persona, sino por lo que, para que la gente no se olvide, bueno, que lo que la iglesia le debe seguir dando y que debe seguir dando pasos hacia adelante en este sentido. Ojalá el próximo papa siga avanzando en este sentido, y sigamos teniendo un sumo pontífice que se plante contra la guerra, que se plante contra el cambio climático, que se plante y se manifieste abiertamente como lo ha hecho Francisco todo el tiempo en favor de los pobres y de los más humildes, sobre todo en estos tiempos tan oscuros que nos tocan transitar, donde pareciera ser eh, que, que hablar mal de los pobres, que todo, donde pareciera que todo tiene que tener un valor material, Ujú. ¿no? Y nosotros lo hemos dicho siempre, y que todo tiene que ser un bien de mercado. eh, bueno, en este momento tan complejo que atraviesa la humanidad, me parece que recuperar un poco los valores de la humanidad y los valores que Francisco defendía, eh, es más que importante, por eso también sentimos tan profundamente la partida del Papa, porque era uno de los voceros a nivel global en defensa de los más humildes, y en defensa de los más pobres, y en defensa y crítico, más que defensa, crítico de las políticas neoliberales, crítico de aquellos que creen que todo es un bien de mercado, y me parece que era alguien que era una voz que en el medio de la noche y en el medio de la oscuridad llamaba a la reflexión y llamaba justamente a recuperar los valores humanos y espirituales. Y me parece que ojalá, deseo que ojalá el próximo Papa siga este rumbo porque lo necesitamos, lo Vos dijiste algo necesitamos. que me parece interesantísimo, que es eh, lo que la iglesia le puede dar, ¿no? Ahora marcó un punto importante, Francisco, ¿no? Que es, Ujú. ahora ya sabemos lo que la iglesia le tiene que dar al pueblo. Sí, No hay una cuestión de concepto ahí de que siempre uno tenía que ir a la iglesia a rezar, a pedir, a esto o al otro. Y la iglesia es la institución donde se quedaba quieta y que la gente iba a la iglesia, ¿no? Y Francisco cambió eso, invirtió eso, y vos lo sí. decías muy bien. Lo que la iglesia ahora le tiene que dar al pueblo, ¿no? Es la iglesia la que le aporta al pueblo y no al revés. Y eso me parece que es un cambio importantísimo dentro de la concepción de la iglesia católica, de lo que nosotros tenemos o estamos acostumbrados a la iglesia, eh, y que ahora, bueno, es una tarea difícil para quien venga a tratar de sostener y que seguir con ese legado, ¿no? Porque Ujú, realmente sería terrible que se vuelva para atrás, ¿no? ujú. Que no se continúe. Sería un error de la Iglesia Católica eh, Sí, perder todo lo que ha hecho Bergoglio para sí, recuperar una cantidad de creyentes que venía muy mal, ¿no? sí, Venían perdiendo sí, oyentes, digo, sí, creyentes. sí, o sea, a ver, sí, venían. Sí, coincido plenamente. Yo creo que
Por eso esto que te decía, creo el papado de Francisco sirvió para reconciliar a los fieles con su propia iglesia. Ujú. Creo que muchos fieles estábamos alejados y creo que, es más, mirá lo que te voy a decir, me atrevo a decir desde lo más visceral, si se quiere, lo más y en el medio de esta, digo, yo venía de dejar a mi hija en la escuela, Ujú. y venía hoy a hablar de otra cosa. O sea, Claro. realmente venía a hablar de otra cosa. Venía a hablar de otra cosa. Eh, Venía a hablar de lo que nos puede deparar esta semana, de la comisión investigadora del caso Libra, no, digo, de empezar a puntear algunas encuestas con datos de la ciudad de Buenos Aires, ya que el 18 hay elecciones en la ciudad, intentar leer un poco estos posicionamientos que tiene, estos roces que está teniendo el macrismo con la Libertad Avanza. No se termina de entender si la Libertad Avanza termina de hacer una alianza con el macrismo o en realidad se lo quiere devorar, ¿no? Digo, y llegando, después de dejar el auto en el estacionamiento y llegando a mi casa, miro el celular, y veo que mi hija, a quien había dejado en la escuela hacía 10 minutos, manda un mensaje y dice, falleció Francisco. Y dije, wow, no puede ser, porque ayer nomás, diría el tema de, ¿no? Ayúdeme usted que es el Los que, gatos, de letra los de Pico gatos. Lerno Claro, y cantado por los gatos. exacto. Ayer nomás, nosotros escribíamos, y subíamos al portal, a nuestro portal, a ADN Populares, una nota en la cual contábamos que Francisco había estado en la Plaza San Pedro, que había hablado a los fieles con una reaparición de Francisco en público, luego y con el mensaje de resistencia, con el mensaje de no bajar los brazos, con el mensaje de no dejarnos ganar por esta oscuridad que nos quiere ganar. Y Ujú. me dije, no, pará, ¿y ahora qué hago? Porque encima es esto, llego y tengo que salir al aire y no tengo tiempo ni siquiera de preparar este, un poco la información, rápidamente prender el monitor e intentar ver, eh, chequear estas noticias, chequear información y ver qué se va sabiendo al respecto, y al mismo tiempo procesar y elaborar lo que uno, lo que a uno le pasa con esta partida. Y en ese marco, soy un convencido de que, como vos decís, Francisco y el papado de Francisco reconcilió a muchos fieles con su iglesia, y creo que la muerte de Francisco eh, también va a hacer que muchos, eh, est- estemos prestándole mucha, pero mucha atención a quién va a ser su sucesor, porque, porque hoy entendemos que es necesario para el mundo, para el mundo, que haya continuidad en la línea de Francisco. Ujú. Francisco escribió varias encíclicas, eh, entre ellas, de algunas que uno ha leído, Laudato Si en 2015, que hablaba sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Esta visión, este, esta encíclica de Francisco que invitó a todos a pensar en el cambio climático, a volvernos ecologistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, y me parece que también destacó el cuidado del ambiente, destacando que el cuidado del ambiente está ligado a la justicia hacia los pobres y a la solución de los problemas de una economía que, lo único que persigue es la ganancia. Y que en su afán de perseguir la ganancia desmedida, se olvida de lo esencial, que es el ser humano y que es la casa común, que es el planeta. Entonces nos invitó a la reflexión y me parece que eso estuvo bueno, el Fratelli Tutti, el Todos Somos Hermanos, Ujú. que lo publicó
creo que en 2020, 2019, 2020, ahora no recuerdo, eh, pero que también tuvo que ver con el nadie se salva solo, ¿no? Digamos, ¿no? Tuvo que ver, me Claro. parece que fue en 2020 porque fue en plena pandemia del COVID. Sí, estaba haciendo memoria y no me acuerdo si fue plena la pandemia o apenas post pandemia, pero Claro, 2020 final o principio de 2021 por ahí fue. sí, fue por ahí y que tenía que ver con eso, ¿no? Con esto del nadie se salva solo. Este, y, y me parece que tiene que ver con eso. Creo que el mensaje que más nos ha dejado Francisco tiene que ver con cuidar nuestra casa común, que es el planeta, entender que lo más importante no es la acumulación de ganancia, sino la preservación de la especie y de nuestra casa común, que es el planeta. Eh, y siempre tuvo muy presente a los pobres, a los inmigrantes, al cambio climático. El tema de las guerras siempre se manifestó en contra de las guerras. Y también hizo profundas reformas eh, en el Vaticano. En el Vaticano. Ujú. ¿Sí? Ni hablar a nivel económico, para mejorar la transparencia financiera del Vaticano. Las Pero cuentas del yo, Vaticano completamente controladas por la mafia, ¿no? Digo, eso no fue una y joda. quienes somos fanáticos de Mario Puzo y de Francis Ford Coppola y del Padrino, todos recordamos la tercera, la más flojita, si se quiere, pero algunos dirán, a mí me gustan las tres por igual, yo no veo flojedad en ninguna de las tres películas del Padrino, pero bueno, algunos dicen que la más flojita, incluso algunos actores dicen que fue la más flojita o que por ahí el error fue haber dejado pasar tanto tiempo entre la segunda y la tercera, pero bueno, eso es algo que no analizaremos hoy. Pero que lo llevamos incluso en mi caso, yo llevo tatuados a varios de los personajes de esas, de esa, Mirá, de esa película, de esa trilogía en el brazo. Em, pero sí, recordamos, ¿no? Pero bueno, además de la transparencia, también hizo em, otras transformaciones referidas a la justicia vaticana, ¿sí? Entre otras cosas para facilitar los procesos y condenas de miembros de las iglesias acusados de abusos sexuales y apertura hacia las mujeres, ¿no? Y al rol de las mujeres en distintos sectores de la Santa Sede. Me parece que eso ha sido importante. Eh, y hay que destacarlo, digo, hay que destacar entre muchas otras cosas. Y también ha sido un papa que ha recorrido, nunca vino a la Argentina, nunca vino a la Argentina, es verdad. nunca vino a la Argentina, nunca vino a la Argentina. En estos 12 años hizo 28 viajes en Italia y 48 viajes al exterior. Incluyeron países como Mongolia, Portugal, Canadá, Irak. Acá sí me estoy apoyando en información Claro, porque listo. digo, no crean que esto me lo sé de memoria. Bueno, pero estuvo en Eslovaquia, en Grecia, en Emiratos Árabes, en Rumania, en Japón, en Nueva Guinea, en Bruselas. Bueno, 48 viajes, fueron incluidos 10 países de América Latina. Estuvo en Brasil, estuvo en Chile, estuvo en Perú, en Panamá, en Colombia, en México, en Cuba, en Ecuador, en Bolivia y en Paraguay. Nunca viajó a Argentina, aunque en algunas Qué entrevistas... raro porque pasó cerquísima, pasó por Brasil, pasó por Chile, por Sí, Bolivia. sí, eh, sí, qué raro. claro. Pero había dicho que lo tenía presente y hasta había hablado que podía viajar en 2025, o sea que este año podría haber venido a la Argentina. Eh, Siempre se preguntó por qué no había viajado desde que fue elegido papa a la Argentina. Hubo muchas hipótesis. Ujú. Nunca se supo la verdad. Nun- Nos Bien, quedaremos con esa duda. No sí, sabremos sí. por qué. Obviamente, intuyo yo que con el transcurrir de los años, recordemos que Francisco asumió el papado a los 76 años, falleció el día de hoy con 88, seguramente su edad quizás
en los últimos tiempos ha hecho que se le complicara viajar a la Argentina, pero nos quedaremos siempre con esa duda de por qué no vino a la Argentina. Me parece que, así como muchas veces desde este sector y de esta columna, y de este espacio, recomendamos la lectura de muchos autores distintos, me parece que no estaría mal que aquellos que puedan en estos días, eh, Laudato Si, Fratelli Tutti, dos de las encíclicas de Francisco, son muy interesantes para leer. No quiero meterme, de verdad, estoy haciendo un esfuerzo enorme por no meter, si bien usted sabe que yo creo que todo es política, pero estoy haciendo un esfuerzo enorme por no Hacer la conexión invitar. directa. Sí, no quiero hacer referencia directa a aquellos que han votado, que votan a Javier Milei o que defienden las ideas del neoliberalismo a leer esto para darse cuenta de que están equivocados. No quiero decir eso, pero sí los invito solamente a leerlo. Lean Fratelli Tutti, lean Laudato Si, eh, que me parece que puede Sí, ser un aporte más que sustancial para el momento que atraviesa el mundo. Porque lo decimos siempre, por eso también es tan fuerte la partida de Francisco hoy. Porque el mundo necesitaba a alguien que dijera las cosas que estaba diciendo Francisco. Porque, eh, sí, porque lo que está en juego es muy grande y es muy fuerte y, y la verdad que a nivel global nosotros necesitábamos quienes ponemos el eje en los más humildes, en la justicia social, en la preservación del planeta, quienes ponemos el eje en, en respetar al otro de verdad. eh, y sí, acá lo voy a decir, la verdad que si alguno se quiere enojar que se enoje, pero quienes estamos dispuestos a confrontar con el fascismo y evitar que el fascismo avance, las figuras como la de Francisco hoy son más necesarias que nunca. Por eso esta invitación a leer alguna de sus encíclicas porque me parece que son necesarias para entender totalmente. lo que está en juego a nivel global. No es, Gus, no es solo Argentina, Emma, ¿eh? No no, no, crean no, no. que es solo en Argentina, ¿eh? Esto es a nivel global. Esto es a nivel Sí, global. La sí. figura de Francisco a nivel global. O apenas unos minutitos nos quedan para ir pensando en lo que nos queda en la semana. Mencionaste hace un rato elecciones porteñas el 18 de mayo. Sí. Cómo vienen las campañas. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí dando vuelta algunos temitas para la semana. Y mirá, esta semana seguramente está el caso Libra, que mañana va a iniciar, va a iniciar la comisión investigadora en el Congreso de la Nación, va a iniciar justamente la investigación y para ver los niveles del- de, de- de gravedad institucional que tiene el caso Libre, que son muchos, y las ramificaciones y hasta dónde llega y los implicados. Me parece que es fundamental arrojar luz sobre eso. Hay varios proyectos que el gobierno está impulsando como ficha limpia, ¿sí? Algunos dicen que es solo para proscribir a Cristina, otros dicen que es para proscribir a Cristina, pero además también para intentar tapar esto que decíamos del caso de la criptomoneda, del CryptoGate, y la crisis económica, profunda crisis económica que está atravesando la República Argentina. También el gobierno quiere poner en discusión el tema de la baja de la edad de imputabilidad nuevamente, la ley antibarras y la reforma migratoria. La reforma migratoria, atento con esto, no es un dato menor. Hay que ver si es constitucional, porque la Constitución argentina establece que Argentina es un país de fronteras abiertas. Eh,
En lo más básico, en el artículo 14 y 14 bis, o sea, no hay que investigar mucho, son los dos primeros artículos que te enseñan en la Constitución. Sí, no, no es tan difícil, o sea, Es muy tampoco hay que difícil. ser un erudito en la materia ni un gran constitucionalista, ¿no? No, no, ¿Eh? no, no, es re fácil, es re fácil. Con tener segundo año de la secundaria Sí, hecho y haber leído la Constitución, alcanza, pero bueno. estás. A ver, eh, sí, Emma, sí, estamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Cámara de Diputados, la preside una diputada que cree que la Tierra es plana, lo ha dicho ella, digo, sí, ¿no? sí, 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 ¿No? Y que en plena pandemia del COVID decía que había que traer a alguien enfermo de COVID, hacerlo toser en una mesa y que alguien fuera y pasara la lengua para ver los niveles de contagio y a partir de ahí crear una, no sé, digo, bueno, o sea, hoy nada nos sorprende, este, hoy nada nos sorprende. Me parece que están esas cosas para tratar. Y bueno, y como siempre, contarles, no son temas menores, no son temas menores, que los tendremos que transitar porque, insisto, si la justicia se expide en la causa vialidad, Cristina Fernández de Kirchner, que se rumorea que puede llegar a ser candidata en sí, octubre, no podría hacerlo porque estaría proscripta. claro. O sea, el pueblo no podría elegir con libertad. Después, a vos te puede gustar más o menos Cristina, Sí, podés no votarla si querés, podés no votarla pero si querés, pero bueno, quieren evitar que vos puedas elegir si la claro, querés o no la querés. Eh, Me parece que es un dato a tener en cuenta. Y sí, la elección del 18 de mayo, que en principio viene fragmentada y las primeras encuestas a las que uno tiene acceso habla de que Leandro Santoro estaría encabezando la intención de voto, seguido por Los Penato, o sea, la candidata macrista, la candidata del oficialismo, y muy cerquita ahí, a 1 o 2 puntos de diferencia, el vocero presidencial Manuel Adorni. Eh, Habrá que ver cómo se sigue decantando de cara a medida que se acerque la fecha. sí. Insisto, estemos muy atentos porque pasan tantas cosas y con una velocidad tan rápida que pareciera que fue hace mucho, pero el gobierno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos convierte en el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Es más, te diría casi que si vos sumás lo que digo, Ucrania que está en guerra Sí. y le debe solo 9.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Nosotros le debemos, a partir de estos 20.000 millones que van a venir, le vamos a deber 60.000 millones de dólares. Una locura, es una locura. Si vos pensás realmente en la cantidad de guita que le debemos al fondo, es Además, Ucrania está en guerra. No, y no, además, no, es. y además tenés un gobierno que, digo, todo esto que estoy diciendo son todas noticias que pueden leer en el portal nuestro, en www.adnpopulares.com. Pero tenés un gobierno que, cuando Israel anuncia que junto a Inglaterra van a empezar a explotar el petróleo de Malvinas, donde se establece que pueden tener una ganancia de 25.000 millones de dólares, petróleo que es de los argentinos, y el gobierno se calla la boca y no dice nada en los ámbitos que los tiene que decir, no se queja de eso, ¿sí? Vos fíjate que no necesitarías ir al Fondo Monetario Internacional si vos lo que quisieras es defender la soberanía argentina, mantener vivo el reclamo de Malvinas, ¿sí? Y esto lo estoy diciendo a horas de que el Correo Argentino publicaron en su página web un mapa donde nombra las Islas Malvinas como Islas Falklands. ¿No? Digo, mayor entrega y sumisión no hay. Pero bueno, hay mucho material para cortar. Los invitamos a que vean nuestro portal www.adnpopulares.com. Están todas las noticias de estas que venimos anunciando y que seguramente vamos a estar profundizando y desarrollando durante la semana aquí en esta charla que hacemos cuando se alinean los planetas. Hasta mañana, Gus. Nos vemos mañana. Nos vemos. Acaba de pasar Gustavo acá.